Bien, no sé si todos me escuchan. No sé si todos me escuchan. Buenos días. Sí, bien. Bueno, comentarles, ¿verdad? Que tenemos problemas con la grabación de la clase, ¿verdad? Pero pues aquí nos las estamos ingeniando, ¿verdad? Para podérselas grabar y que ustedes puedan tener acceso a ellas. Eh, Antes que nada quisiera por favor que comentarles a los alumnos de Relaciones Internacionales si están aquí y creo que tienen choque de materia con las materias métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Entonces, por favor a los alumnos de Relaciones Internacionales les pido que se salgan de esta sesión y que entren a la sesión de métodos. Allí les van a dar una indicación referente a la materia de contabilidad 1, ¿verdad? Porque creo que tenemos choque de materia. ¿Sí, Alessandra? ¿Sí? ¿No le choca? ¿Jocelyn? Vaya. Karen Andrea. Ujú. Muy bien. Diego Alejandro. Entonces, bueno, gracias a los que quiero ver si hay alguien más. Uy, ya se me quitaron todos acá. Bueno, aquí hay otra persona que me dice que la lleva de noche. No sé entonces si de los que están acá les choca la materia de contabilidad con la de métodos. ¿A nadie de la carrera de Relaciones Internacionales le choca esta materia? Porque si es así, buenos días, no les choca. Muy bien, gracias Diego. Bueno, entonces, si no les choca esta materia, si hay alguien aquí o ustedes saben de alguien que le choque la materia, por favor escríbanme, ¿verdad? Porque se supone que había un choque de materias entre la contabilidad 1 y la materia de métodos. Si no les choca materia, entonces no habría ningún problema. Solo déjenme un momento, voy a ir a consultar algo porque, bueno, voy a ir a consultar algo, solo regálenme unos 5 minutos, por favor, ya regreso.
Bien, bueno, ahorita entonces, si no tienen ningún problema con sus materias, ningún día, ¿verdad? Pues entonces sigamos igual así como estamos ahorita, porque creo que no habría mayor cambio. Pero si hay alguien que le choque esta materia con otra, por favor hágamelo saber, escríbame al correo electrónico para que yo sepa quiénes son los que tienen problemas. Porque en teoría había choque de materias con relaciones internacionales y con la materia de conta y la materia de métodos. Pero si ustedes no tienen ningún problema, creería yo que no habría por qué cambiar como hemos estado trabajando ahorita. Si surge algún cambio, solo les pido por favor que estemos atentos a cualquier tipo de información que nos llegue al correo electrónico o que se les convoque a una reunión a ustedes o bueno, cualquier tipo de información, ¿verdad? Que les llegue a llegar, cualquier tipo de información que les llegue, por favor, ¿verdad? O igual si yo en algún momento de la otra semana sé algo, ¿verdad? En la próxima clase, yo se lo voy a hacerlo de su conocimiento. Pero si no tenemos problema, pues entonces vamos a comenzar la clase así tal cual. Hasta el momento tenía inscritos en esta materia de Conta 1, em, me aparecen de acuerdo a la encuesta que llenaron 61 personas. Entonces, de esas 61 personas, 14 son de relaciones internacionales. Eh, por eso es que queríamos ver la manera en que se podía solucionar este problema, ¿verdad? Con la parte de las dos materias que chocan. Pero si no hay problema, pues yo voy a comenzar la clase y vamos a seguir trabajando así hasta fin de ciclo, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se solventa esto, porque quizás hay algunos compañeros de ustedes que sí les choca la materia. Bien, vamos a seguir entonces con los principios de contabilidad. Eh, bueno, la clase anterior veíamos, ¿verdad?, que los principios de contabilidad son aquellos que nos sirven, ¿verdad?, como lineamientos para poder nosotros realizar la contabilidad de una empresa, registrar transacciones con uniformidad, de tal forma que los usuarios puedan comprender toda esa información que se les está dando a conocer. Entonces, ¿por qué uniformidad? ¿Por qué los estados financieros van a ser similares? Porque estos principios permiten que se elaboren de la misma forma en un país y en otro, ¿verdad? Yo les comentaba, no sé si a ustedes o a sus compañeros de otra sección, que la contabilidad, sus cuentas o la información presentada en los estados financieros básicamente es la misma. Lo único que va a ir variando de un país a otro, pudiéramos decirlo de esa manera, es quizás las características de la empresa y como las cuentas son elaboradas de acuerdo con las necesidades o las características de la misma, pues así son las cuentas que se van presentando en los estados financieros, ¿verdad? Entonces, los principios de contabilidad son esos lineamientos que me permiten a mí elaborar estados financieros, presentar información financiera, eh, similar, ¿verdad?, de una región a otra. Volviendo ahora con la parte de los principios de contabilidad, ¿verdad? Hablamos del principio de dualidad económica. En este caso, ¿verdad? Se constituye de los recursos de los que dispone la entidad para realizar sus fines y las fuentes de dichos recursos. A su vez, son especificaciones de los derechos que sobre los mismos existen. La dualidad económica no es otra más que reconocer que la empresa posee activos y posee pasivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa, como un ente económico organizado, tiene claramente su identidad claramente definida, ¿verdad? En donde adquiere derechos y obligaciones desde el punto de vista contable. Esto quiere decir, ¿verdad?, que la empresa tiene derechos y obligaciones, activos y pasivos, ¿verdad? Posee derechos, posee bienes y al mismo tiempo posee obligaciones. Los derechos y los bienes que las empresas poseen deben de ser financiados, entre comillas, por las obligaciones adquiridas.
¿Qué quiere decir? Que la mayoría de mis activos va a estar financiado por algunos pasivos o por los pasivos, ¿verdad? Activos los consideramos como bienes, pasivos como obligaciones. Y en este caso, pues también tratamos la manera de ver de qué forma los pasivos pueden financiar a los activos. ¿Qué vamos a encontrar en activos si hablamos de bienes que posee la empresa? Podemos encontrar, por ejemplo, el dinero en efectivo, que ya sabemos que es algo que es visible y que rápidamente se mueve, ¿verdad? O que nosotros obviamente lo vamos a ver efectivo, es un activo tangible que yo observo y que es dinero, ¿verdad? Tenemos las cuentas por cobrar, que si bien es cierto, no recibo el dinero en el momento, pero posteriormente yo lo voy a recibir. Tenemos la parte de los inventarios, que es la mercadería que nosotros vamos a comercializar o que la empresa comercializa para generar ingresos. Tenemos los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Que también son bienes que posee la empresa y que aunque no están destinados para venderse, no quiere decir que no lleguen a realizarse de esa manera en un futuro, ¿verdad? Y luego pues tenemos bienes intangibles como marcas, derechos de autor, franquicias y todo eso pues que una empresa utiliza también para poder generar ingresos durante sus operaciones y a lo largo de su vida útil como empresa. Entonces, si tengo todos esos activos, obviamente voy a tener unos pasivos o se generan pasivos para poder financiarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que constituye mi pasivo? Pues todas aquellas deudas u obligaciones que las empresas poseen, perdón, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios a largo plazo, a corto plazo, los proveedores incluso los podemos considerar como parte del pasivo, porque nosotros en ese caso pues se nos genera una cuenta por pagar, una deuda, cuando nosotros adquirimos bienes a crédito, ¿verdad? Compramos productos para comercializar al crédito. Entonces, la dualidad económica me permite a mí saber que poseo activos y pasivos y qué tanta parte del pasivo me está financiando mi activo. ¿Cómo voy a determinar yo eso? Con el análisis e interpretación de la información financiera. ¿Vamos a ver eso nosotros acá? No lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver como contabilidad 1, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de finanzas comerciales o estamos hablando de un análisis e interpretación de estados financieros, allí es donde nosotros vamos a determinar ese índice o esa razón financiera y la vamos a aprender a interpretar, ¿verdad? Para los que somos de administración, mercadeo y contaduría pública. Los de relaciones internacionales no sé si llevan una materia de esas, ¿verdad? Porque es una carrera nueva y la verdad me disculpo porque no he estudiado al 100% la malla, pero nosotros sí, ¿verdad? Los demás sí llevamos esa materia de análisis y llevamos finanzas comerciales, que es donde nosotros, pues, o gestión financiera, ¿verdad? También en gestión financiera hay una parte que trata del análisis financiero y pues ahí nosotros vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Qué tanto porcentaje de un pasivo está financiando todos mis activos o qué parte del activo está siendo financiada por mis pasivos? Vamos ahora con el principio de realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes de la actividad económica. Las operaciones o eventos económicos que la contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados cuando se efectúan las transacciones con otros entes económicos, cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican estructura de recursos y cuando han ocurrido eventos económicos externos o derivados de operaciones, cuyo efecto puede cuantificarse. El principio de realización se refiere a que ocurren ciertos eventos económicos que deben de ser contabilizados o que la contabilidad obliga a que deben ser registrados. Cuando cuando una operación se va a considerar realizada, cuando se hayan hecho efectivas esas transacciones. Por ejemplo, cuando nosotros o una empresa, digamos, bueno, a mí me gusta hablar de nosotros como empresa, ¿verdad? Y que sería bonito, ¿no? Que tuviéramos nuestra propia empresa o si ya la tenemos, pues qué bien,
¿verdad? Creo que se van a identificar más con esto, ¿verdad? Cuando una transacción se ha efectuado con otros entes económicos, es decir, que una transacción, una operación se tiene por realizada desde el momento en que se lleva a cabo, desde el momento en que nosotros como empresa tenemos algún tipo de transacción con otro ente económico o con otra entidad económica o con otra empresa, ¿verdad? Nosotros compramos, el hecho de hacer esa transacción, ¿verdad? El hecho de realizar esa transacción me obliga a mí a registrarla, ¿verdad? Yo debo de contabilizarla. Compro un producto, compro los productos que voy a comercializar, ese proceso, esa transacción de compra del producto, yo debo de contabilizarla. Cuando hay transformaciones internas que modifican estructura de recursos o de sus fuentes, recursos, ¿qué es lo que yo puedo utilizar para efectuar o para llevar a cabo las operaciones de mi empresa? ¿Verdad? ¿Qué tipo de recursos? Bueno, aunque ya no lo conocemos como tal, pero tenemos la parte de recursos humanos, tenemos los recursos o bienes muebles utilizados para la operatividad de la empresa, como el mobiliario y equipo, las instalaciones, la maquinaria, ¿verdad? Las fuentes de financiamiento con las cuales yo voy a pagar esa reestructuración de mi edificio, de mi sucursal o del establecimiento donde yo estoy, o si alquilo, ¿verdad? ¿De dónde proviene ese dinero con el que yo estoy pagando el alquiler, con el que yo estoy pagando planilla de mis empleados, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes, ¿verdad? Que yo utilizo para poder financiar mis recursos? Entonces, yo sé que necesito como empresa ampliar las instalaciones de mi sucursal, por ejemplo, o de mi sala de ventas o del edificio donde yo estoy, o necesito alquilar otra bodega, necesito alquilar otro local, necesito comprar otro camión para poder trasladar la mercadería, necesito contratar personal, de donde yo voy a obtener el sueldo de ese personal, ¿verdad? Yo determino la necesidad, pero al mismo tiempo tengo que saber de dónde voy a obtener los recursos para poder financiarlos, ¿verdad? Entonces, saber que yo tengo esa necesidad y saber de dónde tengo los recursos para solventarla, también es necesario contabilizarla. Cuando yo logro identificar y logro realizar o logro llevar a cabo ese financiamiento o esa remodelación o ese proceso que yo he identificado que debe de hacerse, también lo debo de contabilizar. Era lo que hablábamos, no sé si con ustedes o con otros de sus compañeros, porque como les repito, ¿verdad? Tengo tantas secciones de conta que casi siempre me gusta hablar de todo un poco con ustedes, pero yo les decía, ¿verdad? Que a veces se toman decisiones en base a las necesidades de la empresa y por más mínima que sea la transacción que se lleve a cabo, por un clavo que a usted le lleguen que usted pague, ¿verdad? Porque se lo lleguen a poner en la pared, todo y usted le tenga que pagar a esa persona que lo hizo, usted tiene que registrar las transacciones por más mínimas que sean. No digamos el financiamiento de ampliar instalaciones en un edificio o de pagar alquiler de una bodega o comprar un camión, ¿verdad? Todo eso usted pues lo debe de registrar, lo debe de contabilizar. Cuando ocurren eventos económicos externos, ¿verdad? Derivados de operaciones y cuyo efecto puede cuantificarse en términos monetarios. Bueno, en este caso, pues eventos económicos puede ser eh, un aumento, disminución, una fluctuación de la moneda, ¿verdad? Si tenemos sucursales en otros países, ¿verdad? O incluso si vamos a darle valor o a hacer una reevaluación del mobiliario y equipo, a veces ese mobiliario que nosotros ya consideramos obsoleto, que ya no se puede usar, pues a veces si lo revaluamos, usted tal vez le ha hecho algunos arreglos y le incrementa el valor del bien, entonces ese valor que le incrementa, no solamente usted va a decir o va a
no sé, a considerarlo cuando lo venda, o tal vez solo hizo el trámite en el momento en el que usted decidió vender ese bien, ¿verdad? Ese se le llama ese mobiliario y equipo o bienes de capital, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo voy a vender esta máquina, ya se depreció el año pasado. Usted llama a alguien a un experto, ¿verdad? A un perito que le pueda dar un valor nuevo a esa maquinaria. Tal vez usted la ajustó, se mandó a arreglar, en fin, y resulta que tiene un precio de $500 en el mercado, entonces, y debido a todas las modificaciones que usted le hizo, ya vale 600. Entonces, ese valor que usted le acaba de dar o que el experto le acaba de dar a su máquina es el que usted también debe registrar, ¿verdad? No es solo de decir, mire cuánto vale, vale 600, pues deme 600 o deme 750 o a la persona que me lo va a vender, me lo va a comprar, perdón, yo le voy a pedir $750 y me voy a quedar con ese dinero. No, ¿verdad? Hay que saber, pues, que ese dinero también debe de registrarse. Incluso usted tiene que agregarle el valor a ese bien mueble que pagó porque el experto se lo evaluara. Vamos a ver ese tipo de transacciones en la cuenta 1, no. Perdón. Lo vamos a ver en la cuenta 2, si es que tenemos oportunidad de llevar la materia, ¿verdad? El principio de revelación suficiente. Este principio, ¿verdad? La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad. Cuando hablamos de revelación suficiente nos referimos a que la información que se dé a conocer en los estados financieros sea verdadera y sea suficiente, ¿verdad? Aunque suene algo, ¿cómo le podríamos decir? Algo muy obvio, ¿verdad? En la contabilidad las cosas no son tan obvias. Entonces, este principio lo que me pide a mí es que lo que yo dé a conocer en los estados financieros sea verdadero y sea suficiente con respecto a las necesidades que el usuario tenga para tomar decisiones, obviamente, ¿verdad? No podemos omitir cantidades porque probablemente sean excesivas o sean menores, ¿verdad? O sean negativas también. Se tiene que presentar la información necesaria para que las personas que reciban esos documentos cuenten con los datos específicos para poder tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que este principio nos pide a nosotros es que cuando demos a conocer la información, sea información necesaria para los usuarios, ¿verdad? No andemos poniendo ni información de más ni información de menos, ¿verdad? Recordemos que al momento de presentar la información financiera, no toda la información es la misma para todos los usuarios, ¿verdad? Ya veíamos que había usuarios internos, usuarios externos, ¿verdad? Usuarios directos o indirectos de la información financiera. Entonces, de acuerdo a las necesidades que requiere el usuario en ese momento, pues así es la información que se debe presentar. Por ejemplo, en los estados financieros, usted viene y aunque le pidan de requisito en una institución financiera, ¿verdad? Usted lleve esto, esto y esto, bien puntual, usted sabe que en algún momento dado pues le pueden pedir alguna información adicional, usted tiene que contar con esa información para presentarla en el momento que se la solicite, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre acá. A los empresarios, a los gerentes, a los directores de las empresas, qué tipo de información usted le tiene que dar a conocer también, ¿verdad? Las notas a eh, los estados financieros, los balances o estados financieros comparativos también, ¿verdad? El análisis de esa información financiera, en fin, o sea, tampoco le va a llevar usted toda la contabilidad a la persona que le va a presentar los estados financieros. Eso se hace con un auditor, ¿verdad? Con un auditor, pues él determina cuál va a ser la muestra que va a utilizar y de acuerdo con la muestra que él utilice, pues así es la información que usted debe de brindar. El principio de prudencia. Esto significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe
de optar por el más bajo o bien que una operación se contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera o de los resultados. En este caso, pues se refiere a que tampoco vayamos a exagerar en las cifras o en la información que se dé a conocer. A veces se tiende a manipular la información financiera de acuerdo con el usuario para el cual esté destinado. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento no es alterar las cantidades, ¿verdad? Eso no es correcto hacerlo, sino que el principio de prudencia me exige a mí el ser razonable con la información que voy a presentar o con la información que yo estoy utilizando para elaborar el estado financiero. En este caso me habla mucho de pérdida y ganancia, ¿verdad? Y de la situación financiera y de resultados de la operatividad de la empresa. Recordemos que el estado de resultados me da a conocer a mí si la empresa tiene pérdidas o ganancias, ¿verdad? Y pues ese resultado es el que yo voy a trasladar al balance general, permitiéndome a mí dar a conocer, ¿verdad?, el crecimiento o disminución del patrimonio o capital en este sector del balance general. ¿Qué pasa cuando yo tengo utilidad o pérdida? En este caso me dice a mí, bueno, hay que contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen. El hecho de que usted tenga pérdida en un balance general, perdón, en un estado de resultados, no quiere decir que usted no lo vaya a poner en el balance general. Debe de darla a conocer. Lo mismo ocurre con la ganancia, ¿verdad? Obviamente creo que todos lo que más deseamos es dar a conocer las ganancias de nuestra empresa. Pero en este caso me dice, contabilice todas las pérdidas cuando se conocen. En el momento que el estado de resultados me da a mí la pérdida, ¿verdad? Yo debo de reconocerla y contabilizarla como tal. Las ganancias, en este caso, me dice que solo cuando se hayan realizado. Recordemos que la utilidad pérdida no la podemos distribuir entre los socios. Por otro lado, la ganancia se le denomina pues utilidades por distribuir. A veces hay las utilidades que se distribuyen en el periodo, las reservas que se tienen que calcular sobre la ganancia, los impuestos que se deben de calcular sobre la ganancia también. Entonces, en el estado de resultados, cuando yo obtengo utilidades luego de haber trabajado la parte, de haber deducido de los costos los gastos, ¿verdad? Yo tengo utilidades, yo no voy a registrar o no voy a presentar en el balance general esa utilidad como tal, ¿verdad? Yo la voy a reconocer o la voy a conocer luego de hacer las deducciones correspondientes. Llámese impuesto sobre la renta, reserva legal si aplicare, la distribución de las utilidades, ¿verdad? Y hasta ya haber deducido todo aquello que es propio de una utilidad, hasta entonces yo la voy a reconocer como tal, ¿verdad? Entonces, ahí también tengo que aplicar esta parte de la prudencia porque no voy a estar engañando con la información que voy a dar a conocer. A veces se presentan cantidades resumidas. Los usuarios no quieren tanto el trasfondo de dichas cantidades, sino que simplemente piden puntos específicos o información específica de cada estado financiero. Entonces, y no piden un documento que sustente la veracidad de esa información que están solicitando. Ahí aplica nuevamente la manipulación de la información que no es correcta hacerla y donde se pueden tomar decisiones erróneamente. Entonces, siempre en los estados financieros se debe de dar a conocer la información verdadera de ellos. Permítame un momento, por favor. Gracias. Bien, luego del principio de prudencia, tenemos el principio de importancia relativa. Ahorita estamos casi que el de importancia relativa viene siendo similar al de revelación suficiente. En este caso, el principio de importancia relativa nos dice que la información que aparece en los estados financieros
tiene que ser información importante de la entidad, ¿verdad? Y tiene que ser esa información que se pueda cuantificar en términos monetarios. En este caso, ¿verdad? También debe de detallarse, debe de equilibrarse el detalle y la multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y finalidad de la información. En este caso, ¿verdad? Yo sé que hay mucha información de la empresa, ¿verdad? Cantidades enormes de información financiera, ¿verdad? Pero los estados financieros específicamente tienen que presentar información que pueda cuantificarse monetariamente, ¿verdad? Yo sé que a veces hay procesos, bueno, hay procedimientos, hay operaciones o transacciones, pudiéramos decirlo así, que si bien es cierto, pueden considerarse como financieras, a la hora de contabilizarlas, pues solo es una pequeña parte de estas la que se contabiliza. Y es la que también forma parte pequeña del estado financiero. Pequeña más, no quiero decir que no es importante, ¿verdad? Entonces, este principio me dice a mí, todo lo que usted presente en los estados financieros tiene que ser aquello que se pueda cuantificar, que se pueda medir monetariamente, ¿verdad? Cuando hablamos de inventario, no solamente saber qué tipo de inventario posee, ¿verdad? Sino que usted debe de especificar en la cuenta de inventario la cantidad en dólares, porque es lo que trabajamos aquí en El Salvador, de lo que representa el inventario. Es cierto que al usuario le puede interesar en cierta medida qué tipo de inventario usted posee, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted le vaya a anexar las fotos de los productos que usted comercializa, ¿verdad? Le puede interesar cuánto gasta en sueldos, pero tampoco le va a colocar usted las fotos de las personas trabajando o los manuales de procedimientos de contratación de personal, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que le pide la contabilidad a usted por medio de este principio. Presénteme, deme a conocer nada más aquello que usted pueda medir o pueda cuantificar monetariamente, ¿verdad? Y es por eso pues que nosotros trabajamos con cantidades numéricas, ¿verdad? No quiero decir que lo anterior no es importante, claro que no. Me refiero a que sí es importante, pero al momento de darlo a conocer en los estados financieros, pues no es adecuado colocarlo, digamos, dentro de el grupo de estados financieros que usted da a conocer. Esta parte administrativa o esta parte diferente de la cuantificación de la transacción, ¿verdad? Es importante también y no quiere decir que nunca va a ir de la mano con la información financiera, porque sí se tiene que dar a conocer. ¿Y esto cuando ocurre? Repito, esto ocurre cuando nosotros pues estamos siendo sometidos a una auditoría o hemos solicitado una auditoría o han solicitado una auditoría para nuestra empresa. En ese momento, pues puede ser que el auditor le solicite a usted o al dueño de la empresa que le entregue la documentación necesaria, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la muestra, ¿verdad? Que ya les he hablado yo sobre ello. El principio de consistencia. El principio de consistencia nos dice que los usos de la información contable requieren que se sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo, ¿verdad? En este caso, pues se refiere a que toda la información que usted maneje debe ser constante en el tiempo, ¿verdad? No debe de sufrir alteraciones. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que porque usted compró sus productos a X cantidad de precio, usted va a buscar proveedores que se lo surtan del mismo precio siempre, ¿verdad? No, se refiere, por ejemplo, a la presentación de las declaraciones formales, por ejemplo, de qué manera usted la presenta, la forma en que usted lleva sus registros contables de inventario, sus registros de mobiliario y equipo y depreciaciones, ¿verdad? Los gastos que usted realiza, la contratación de personal, ¿verdad? Si también se llevó a cabo eso, o el despido, ¿verdad? O como le dicen, el prescindir de los servicios de alguna persona, ¿verdad? Que si no es cuantificable el hecho de realizarlo, ¿verdad? Lo que va de trasfondo de esa información sí tiene que cuantificarse, porque ¿qué hay detrás del despido de una persona hasta la liquidación de ella, de qué manera o de dónde se obtienen los fondos para poder liquidar a esa persona,
en el sentido monetario, ¿verdad? El proceso de contratación, los gastos que se realizaron para contratar a esa persona, si hay eh, algunas pruebas psicológicas que se pagan en línea o físicas para que lleguen a la empresa a realizarlas. Eh, Tenemos también la forma en que se revalúan los activos fijos, ¿verdad? La revaluación que se realiza, si usted lo hace cada cierto periodo de tiempo, en qué formato usted los elabora, el control de los inventarios, de qué manera usted efectúa el inventario, lo hace físico o lo determina en base a los costos, dependiendo del sistema que utilice. Las hojas de control de inventario, ¿verdad? Si son las mismas. En este caso, pues si usted decide cambiar de método de control de inventario, tiene que hacer del conocimiento de la administración tributaria eso que usted hizo. Entonces, mantener todos los tipos de registros, todas las actividades constantes en el tiempo. Y si surge una variación, pues obviamente tiene que justificarse la variación en los documentos de la empresa y en los que se presentan a otras entidades a las cuales se les debe de dar a conocer la información, como es el caso del Ministerio de Hacienda o la Administración Tributaria, como nosotros lo conozcamos mejor. El principio de objetividad. Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos y expresar esta medida en términos monetarios. ¿Verdad? En este caso, pues hablamos mucho de la parte del activo, el pasivo y el patrimonio, ¿verdad? Determinar de qué manera se miden, ¿verdad? Sobre qué base se miden, qué base monetaria, ¿verdad? Y en el caso de los patrimonios también ver, ¿verdad? Si hay algún tipo de revaluación en el patrimonio, ya les hablaba yo que el mobiliario y equipo y los bienes muebles o inmuebles de las empresas forman parte del patrimonio de estas. Si hay fluctuación en cuanto a las acciones que han aumentado o disminuido en la bolsa, ¿verdad? Y este tipo de cambios que ocurran en cualquiera de estos tres apartados financieros, entre comillas, apartados financieros, ¿verdad? De la empresa, pues todo el cambio debe de ser medido objetivamente y debe de ser en términos monetarios. Les repito, ¿verdad? O sea, todo tipo de transacciones siempre va a tener algún tipo de medición o de cuantificación monetaria y esa cuantificación monetaria es la que se debe de registrar siempre. ¿Para qué sirven los principios de contabilidad? Básicamente su objetivo es servir como métodos de técnica contable uniformes o estándar para elaboración de los estados financieros. Gómez Juárez nos dice que la aplicación de los principios de contabilidad debe conducir a las cuentas anuales, formuladas con claridad que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Quiere decir que los principios de contabilidad nos sirven a nosotros para poder elaborar los estados financieros de manera uniforme y estándar, ¿verdad? De tal forma que lo que yo estoy viendo acá en El Salvador sea igual a lo que yo vaya a estar viendo en Honduras, a lo que yo vaya a estar viendo en España, a lo que yo vaya a estar viendo en Argentina, en México, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque todos los estados financieros están elaborados en base a estos principios, ¿verdad? Son regulaciones que me permiten a mí elaborar los estados financieros y al mismo tiempo, ¿verdad? El poder aplicar estos principios de contabilidad me permite a mí, ¿verdad? Dar a conocer una imagen fiel del patrimonio de la empresa, de la situación financiera y de los resultados de la misma. ¿Por qué hablo de esto? ¿Verdad? Porque tengo que expresar una imagen verdadera de estos tres elementos de una empresa, porque los tres elementos están muy relacionados, ¿verdad? El estado de resultados, el balance general y el estado de cambios en el patrimonio, ¿verdad? Tres elementos que se complementan, ¿verdad? Y en los cuales nosotros podemos ir observando la variación en cada uno de ellos a lo largo del tiempo. Bien, me gustaría saber si tienen alguna duda, jóvenes, con respecto a lo que acabamos de ver. Dígame. Auditoría es cuando una empresa solicita que
un auditor, digámosle, bueno, una empresa le solicita a una persona que verifique sus operaciones o sus finanzas a esta empresa, ¿verdad? Es cuando alguien llega y verifica la información, la operatividad o la transaccionalidad de una empresa y si se está haciendo correcta o no, si se hace de acuerdo a una normativa vigente o no. Hay diferentes tipos de auditoría. La auditoría puede ser fiscal, puede ser financiera, puede ser auditoría interna, auditoría externa, puede ser auditoría forense. Hay diferentes tipos de auditoría, pero la base es la misma, ¿verdad? La auditoría permite verificar la consistencia de las transacciones o de los registros de las empresas. Entonces, lo que realmente se busca con una auditoría es no que todo esté a la perfección, porque eso no, casi nunca se tiene, ¿verdad? Sin embargo, se pueden tener auditorías con respuestas favorables. Realmente la auditoría se encarga de verificar que determinadas situaciones ocurran de acuerdo a lo que ya se ha planeado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un auditor? Un auditor, dependiendo de lo que usted le solicite, va específicamente a esa área a verificar si está cumpliendo con todos los procedimientos, con toda la normativa, ¿verdad? Y si no está cumpliendo con ello, pues le da una observación. Cuando yo le hablo de muestra, me refiero a específicamente eso, ¿no? Puede ser que audite una cuenta de una empresa, puede ser que audite un área, ¿verdad? Entonces, ahí depende lo que usted como empresario le solicite, ¿verdad? A veces lo que se hace en una auditoría financiera es estudiar un periodo contable, así a nivel general, ¿verdad? Ellos evalúan los estados financieros, cómo se han elaborado, determinan, por ejemplo, que las depreciaciones sean correctas, que los usos de efectivo sean correctos también, que usted no tenga exceso de efectivo en caja, por ejemplo. Eso ya hablando de una auditoría externa. Hay auditorías de control interno también que son más administrativas. Pero siguiendo con la financiera, eh, si los controles que usted tiene para el efectivo, para el flujo del efectivo son adecuados, el registro, los arqueos de caja sean bien elaborados o se han elaborado. Si también observa que han habido bastantes faltantes de caja o bastantes sobrantes de caja, ¿por qué se han dado en este caso? ¿Verdad? También verifica, por ejemplo, las cuentas por cobrar, qué tan rápido se mueven esas cuentas por cobrar y si no es así, dar una recomendación, ¿verdad? De qué poder hacer ante esa situación. Si la empresa tiene demasiadas deudas, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar o de los préstamos bancarios, por qué es que la empresa está tan endeudada y a dónde es que se ha utilizado ese préstamo si probablemente las empresas son pequeñas o no se observa ninguna mejoría en la empresa, ¿verdad? La mayoría de auditores no son bien vistos porque ya dicen, los auditores solo a ponerle el dedo a uno llegan, ¿verdad? Y cuando uno escucha la palabra auditoría ya le entra como el miedo, ¿no? Porque ya dicen a saber qué es lo que nos van a encontrar. Disculpen la palabra que voy a utilizar, pero dicen algún gallo me van a encontrar ya aquí, ¿verdad? A veces uno piensa que también ha elaborado bien las cosas, pero siempre hay algún detalle pequeño que nosotros pasamos por alto. Eso es lo que hacen los auditores, determinar las oportunidades de mejora, digámoslo así amablemente, que las empresas tienen, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas se pueden cambiar? Y eso pues para los que son de contaduría pública, cuando ya lo vean en auditoría, se van a dar cuenta de todo el proceso que se debe de seguir para realizar una. Hay que hacer una carta de prestación de servicios, se hacen hojas de control, ¿verdad? Donde usted, por ejemplo, se divide el grupo de auditores y van a áreas específicas de las empresas, ¿verdad? Si es un proceso productivo, verificar ese proceso productivo. Por eso es que hay que especializarse,
¿verdad? Hay que conocer mucho de la área en específico que se vaya a auditar. No vamos a llegar así nomás, ¿verdad? Y resulta que la auditoría que vamos a hacer, todo está bonito y tal vez la empresa va mal, va de mal en peor. Las auditorías de control interno verifican, por ejemplo, los procesos de selección de personal, los procesos de traslado de mercadería de un lado a otro, eh, los procesos de contratación, ya les mencionaba, los procesos, la calidad de los productos, la verificación de la calidad de los productos. Entonces, todo eso prácticamente se refiere a que la auditoría permite eso, ¿no? Verificar, no me gusta decir errores, pero verificar oportunidades de mejora en las empresas. Y se usa diferentes técnicas también. No les puedo, les hablo así a nivel general porque de la auditoría no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Sino que es prácticamente lo que yo he escuchado o he observado de otras personas que han realizado una auditoría en una empresa. Pero sí, básicamente consiste en eso. Y la muestra, pues, puede ser no necesariamente un lugar físico, ¿verdad? Para realizar una auditoría, sino que es un área. Puede ser el área de ventas, puede ser el área administrativa, el área de producción, eh, puede ser el área de recursos humanos, ¿verdad? Lo que se desea auditar, porque tal vez el mismo empresario ha detectado que hay alguna falla en su empresa o hay algo que no le cuadra, por así decirlo, y necesita que un ojo externo lo verifique, porque eso también es bien recomendado. Cuando se solicita una auditoría es mejor que sea una persona externa porque lo ve con objetividad, lo debe de ver con objetividad, eh, y es alguien que no conoce la empresa en sí. Sí conoce la operatividad, ¿no? Sí conoce el giro de la empresa, sabe qué tipo de situaciones se pueden realizar, pero no conoce a las personas, por ejemplo, no conoce cómo se desarrollan dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que ser una persona externa. Siempre es recomendable que sea una persona externa. Y la auditoría interna, pues si es alguien que está dentro de la empresa, pero que conoce la empresa y a veces también se involucra dentro de las actividades de la empresa y por eso no es tan recomendable confiar mucho, ¿verdad? De las auditorías internas porque están bien relacionadas con la operatividad. Y los auditores externos, como ya sean personas ajenas, entonces ya a veces directamente llegan a encontrar el problema, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ujú. Sí, así es, exactamente, que todo se haga de forma correcta. Y como les digo, a veces hay, ¿sí? ¿Iba a decir algo más? Perdón. Sí, ¿verdad? Eh, eso es básicamente la auditoría. Y sí hay varios tipos de auditoría. A veces nosotros pensamos que solo hay auditoría interna o externa, pero hay bastantes tipos de auditoría y tiene uno que especializarse en cada, bueno, en un área específica, ¿no? Pero sí, si uno puede hacerlo, eh, hay que tratar la manera de especializarse, ¿verdad? Auditoría de operativa de sistemas, auditoría de calidad, auditoría ambiental. Hay un montón de auditorías. Y media vez nosotros, para los que son contadores, ¿verdad? Queramos especializarnos en algo, pues tratar de enfocarnos en eso, ¿no? Que puede ser que haya alguna oficina contable que se dedique a varios tipos de auditoría, eso sería maravilloso, ¿verdad? Porque pudiéramos especializarnos en varias áreas, pero casi siempre estamos en un área específica, ¿verdad? En la auditoría financiera, eh, en la auditoría de calidad, en auditoría de operativa, en auditoría interna, en fin.
básicamente así es. ¿Alguien más que tenga alguna duda o comentario que quiera compartir con nosotros? No se preocupen que nosotros no vamos a auditar, ¿verdad? Esto es más que todo para que tengamos conocimiento de lo que es. Ya auditoría, pues ya lo ven los que van a estudiar contaduría pública. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dígame. Sí, 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 de hecho quienes se encargan de hacer eso es la Corte de Cuentas. Sí, sí hay auditoría gubernamental también. Y a veces, así como se está haciendo, se hizo hace poco, creo, hubo una auditoría de una firma extranjera, creo yo, para que auditara la Corte de Cuentas también u otras entidades de gobierno. Algo así escuché yo. Pero sí ha de ser interesante, la verdad. A mí me gustaría mucho participar de una auditoría gubernamental. Bien, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? Si no tenemos, pues vamos a pasar al siguiente tema. Voy a compartirles la siguiente presentación y vamos a comenzar ya con el ciclo contable. Hola, ¿sí? No se la escucha. O quizás se le activó sin querer el micrófono. Ah, bueno. Bueno, está bien. Vamos entonces a hablar del ciclo contable. Bien, en el ciclo contable lo que vamos a ver es el concepto de ciclo contable, cuáles son las etapas, ¿verdad? Y cuál es la importancia de tener en cuenta un ciclo contable en la contabilidad. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro de las transacciones de forma fiable. Las transacciones de negocios que se realicen se documentan para procesarlas y convertirlas en estados financieros. Bien, el ciclo contable, ¿verdad? Es el periodo, ya hablábamos de, si no me equivoco, del negocio en marcha, eh, que hablábamos que la empresa se había creado para permanecer en el tiempo, ¿verdad? Eh, Perdón, pero es que siempre tengo que verificar si tengo el micrófono encendido porque en una clase me pasó que lo había apagado. Pero bueno, hablábamos del negocio en marcha que la empresa se había creado para que su vida útil o para que durara a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, un tiempo indefinido. Entonces, el periodo contable o el ciclo contable, ¿verdad? Es el que se va estableciendo como por partes, digámoslo así, entre la vida útil de la empresa, ¿verdad? Entonces, el ciclo contable son periodos de tiempo, ¿verdad? Que se van estableciendo a lo largo de la vida útil de cada una de las empresas, ¿verdad? Generalmente les comentaba yo que el ciclo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Cuáles son los elementos que conforman el ciclo contable? La entrada de información, el proceso de la información y la salida del mismo.
La entrada de la información del ciclo contable está constituida por información previamente documentada de las transacciones y eventos que afectan la empresa. Los datos que entran tienen que ser cuantificables, ¿verdad? Ya decíamos antes que tienen que ser medidos monetariamente, dado que la contabilidad le interesa nada más ese tipo de información. Lo que no se puede cuantificar, lo que no se puede medir monetariamente, no se considera parte de la entrada del proceso de la entrada de información al proceso. La captura de este tipo de información se puede hacer manual o de manera electrónica a través de un código de barras. En este caso, pues toda la información que se genere, media vez se pueda monetizar, como dicen en algunas aplicaciones, ¿verdad? O algún tipo de herramientas, o en el YouTube incluso dice este video no se puede monetizar. Así me ha pasado a mí que no he podido monetizar videos de las clases. No sé por qué me pide eso. Creo que es porque a veces les he subido videos de que tienen algún tipo de música y le dicen a uno que no se puede monetizar, ¿verdad? Pero, en fin, yo solo videos de clases subo. Volviendo al tema que nos interesa, ¿verdad? La entrada de la información del ciclo contable tiene que ser cuantificable y medible monetariamente, ¿verdad? Aquello que yo no puedo medir de esta manera, pues no lo considero información contable en teoría, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no debo de registrarlo. ¿Cómo puedo registrar ese tipo de información? Lo puedo hacer manual o de forma electrónica. Cuando hablo de código de barras, pues el mayor ejemplo que podemos tener son los supermercados, ¿verdad? Aunque ahora, pues en todo tipo en la gran mayoría de empresas, pues ya se cuentan con este tipo de control del código de barras, ¿verdad? Entonces, con ese código de barras yo puedo registrar la venta o incluso la compra de un producto determinado. Entonces, esto me sirve a mí para registrar el ingreso, si hablo de una venta, ¿verdad? E incluso para registrar también, eh, hacer un buen registro del control de inventarios, ¿verdad? Porque ahí yo voy a cargar o voy a descargar los productos que ingresen o salgan de mi bodega o de mi inventario. Entonces, a eso también pues yo le puedo denominar entrada de información al ciclo contable, ¿verdad? Por eso pues también lo puedo hacer de esa manera. Y manualmente pues cuando elaboramos documentación de forma manual. Lo podemos hacer en un libro de registros, un libro contable, un libro mayor. Si queremos ya pasamos a la parte del registro de las transacciones, ¿verdad? Y con el código de barras pues también el sistema contable me permite a mí registrar eso y jalar información para elaborar los comprobantes. El proceso de la información. En este caso, pues, cuando yo ya obtengo la información, procedo a realizar su registro, ¿verdad? El registro y clasificación, lo que requiere interpretar y analizar estos eventos. El proceso también puede efectuarse manual o por medio de medios, a través de medios tecnológicos. Disculpen que a veces se me mezclan las ideas y combino palabras que no debo. Salida de la información contable. En este caso, pues cuando yo ya he recopilado la información, la he analizado y la he clasificado, en este caso, pues es cuando yo ya doy a conocer este tipo de información financiera a través de los estados financieros, ¿verdad? Yo ya hice todo el registro de las transacciones, primero verifiqué qué tipo de transacciones se realizaron, ¿verdad? Y cuáles de estas yo podía registrar contablemente. La clasifiqué de acuerdo a cada tipo de transacción, ¿verdad? Puede ser una venta, una compra, o puede ser el tipo de transacción que se realizó dependiendo de la fecha. Y posteriormente que ya he realizado todos los registros específicos para cada tipo de transacción o durante el año, y ya los presento de forma resumida en un estado financiero. Las etapas del ciclo contable. Primero tenemos la recopilación de información, que es casi como la entrada de la información, ¿verdad? En este caso, pues se reúnen todos los comprobantes y documentos contables emitidos, ¿verdad? Como facturas, comprobantes de crédito fiscal, planillas, notas de débito o crédito, quedan entre otro tipo de documentos, ¿verdad? Y ordeno la información cronológicamente. No podemos ordenarla de acuerdo al número del documento porque a veces los números de documentos no coinciden. Puede ser que a mí sí,
como empresa, ¿verdad? Me coincide el número de facturas que elaboré, el número de comprobantes, el número de notas. Bueno, las planillas son documentos internos, ¿verdad? Me pueden coincidir, pero los documentos que yo recibo no. Entonces no puedo ordenarlos de acuerdo a un número específico, ¿no? Y lo ideal, pues, y lo que la mayoría de empresas hacen es ordenarlo cronológicamente, ¿verdad? Porque así, conforme yo voy ordenando mi documentación, así yo voy obteniendo los datos adecuados para elaborar los registros contables, ¿verdad? Llámese comprobantes de diario o asientos de diario. Los dos pasos siguientes son el análisis de la información y el registro de las operaciones en el libro. Cuando yo ya he obtenido la información contable, los documentos, ya los ordené cronológicamente y de acuerdo a cada tipo de documento, procedo al análisis de la información. ¿Verdad? En este caso, pues yo determino el doble efecto que las operaciones ocasionan en la estructura contable. Y en este caso, pues es donde yo ya empiezo a observar. Analizar la información es cuando yo ya la voy a registrar en asientos contables, ¿verdad? Yo ya voy a determinar qué es lo que voy a cargar, qué es lo que voy a abonar, ¿verdad? Por eso me habla de la partida doble, porque yo identifico, ¿verdad? Si es una venta, qué es lo que debo cargar, ¿verdad? Si es una venta, una venta al crédito o al contado, qué es lo que voy a cargar, qué tipo de cuenta voy a utilizar, ¿verdad? Tengo que utilizar débito fiscal, cómo voy a registrar el IVA, porque la partida doble me indica que para cualquier cuenta que yo cargue, va a haber una cuenta a la cual voy a abonar, ¿verdad? Para los que llevamos bachillerato técnico contador o asistente contable, como le llamamos eh, en el bachillerato, ¿verdad? Y logramos identificar estos conceptos, ¿verdad? Cuando cargo, cuando abono una cuenta, cuando incrementa, cuando disminuye una cuenta. Y sabemos que para todo cargo hay un abono. A eso se refiere la partida doble. Luego el registro de operaciones, en este caso pues yo debo de registrar el efecto de la partida doble en el libro diario. Lo puedo hacer manual o de forma electrónica, ¿verdad? En este caso, pues como no tenemos sistema contable en el cual podemos observar este efecto, lo vamos a trabajar manual, ¿verdad? Vamos a hacer comprobantes de diario de forma manual. Si venimos a clases, les voy a enseñar aquí en la pizarra o en Excel, ¿verdad? En Excel. Aunque los laboratorios, pues ya les comentaba, los parciales pues iban a ser presenciales, ¿verdad? Entonces sería bueno que aprendiéramos de las dos formas, en Excel y manualmente, ¿verdad? Bueno, el registro es eso, ¿no? Que nosotros vamos a registrar las transacciones en el libro de diario, en el libro diario. Vamos a la clasificación de comprobantes. Los cargos y abonos de los comprobantes de diario se clasifican en cuentas correspondientes en el libro. Cada cuenta tiene un código asignado. En este caso, pues los comprobantes de diario están estructurados o el libro diario está estructurado. Quiero ver si me va a salir aquí la opción. No me sale. Bueno, no me sale aquí la opción, pero los comprobantes de diario están estructurados por conceptos, que son las cuentas que usted va a utilizar, ¿verdad? La columna del debe y la columna del haber, ¿verdad? En el debe anota los cargos, en el haber los abonos. Y me habla de un código que son los códigos que cada una de las cuentas posee y que son asignadas por el catálogo de cuentas o que están establecidos en un catálogo de cuentas. Entonces, pues, yo no sé si ya les había dicho, pero voy a tratar la manera de subir eh, no voy a tratar, se los voy a subir el catálogo de cuentas de una empresa comercial para que visualicen ustedes la forma en la que está estructurado el catálogo de cuentas, quienes todavía no están familiarizados con ello, y ustedes puedan observar, ¿verdad? Los códigos de cuentas que ahí se han puesto para cada una de ellas. ¿Vamos a usar códigos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a utilizarlos y por eso es que es necesario que usted tenga su catálogo de cuentas a la mano. Luego, ¿verdad? De haber registrado las transacciones en el libro diario, vamos a proceder a elaborar el balance de comprobación de saldos o balance de comprobación de sumas y saldos. Vamos a aprender a hacer los dos tipos. Y los comprobantes de ajuste y cierre. Este es el ciclo contable.
Bueno, el balance de comprobación básicamente es un resumen de todas las cuentas que usted utilizó para elaborar sus comprobantes de diario o sus asientos de diario, ¿verdad? ¿Le tiene que cuadrar? Sí, ¿verdad? Porque en el balance de comprobación está estructurado de la misma forma que un comprobante de diario, con su columna de debe y con su columna de haber. Y si todos sus comprobantes de diario le cuadraron, quiere decir que su balance de comprobación también le va a cuadrar, ¿verdad? Ya que hizo usted su balance de comprobación, ¿verdad? Ya que actualizó sus cuentas en el balance, luego usted pues ya puede proceder a elaborar sus estados financieros. Hablamos también de comprobantes de ajuste y cierre, que ya eso se hacen al final del periodo contable, ¿verdad? Ahí pues usted ajusta la cuenta compras, la cuenta inventarios, la cuenta costo de ventas, la cuenta de gastos, ¿verdad? Todas esas cuentas las ajusta y las traslada a la cuenta de pérdidas y ganancias para cerrar todas las cuentas. Luego, ¿verdad? De haber hecho su balance de comprobación, ya como le comentaba, pues procede a elaborar sus demás estados financieros, ¿verdad? Yo al balance de comprobación lo denomino como un balance, un estado financiero auxiliar, porque me sirve de base para poder elaborar el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, luego del balance de comprobación, vamos con el estado de resultados, que aquí lo dejé arribita, pero ya lo voy a cambiar. Su balance de cambios en el capital o cambios en el patrimonio, balance general, estado de flujo de efectivo, un informe de gestión de ser requerido y las notas a los estados financieros, que si bien es cierto, no es una estructura de cuentas, así como lo es un balance general o un estado de resultados, es considerado parte del grupo o del, se me ha olvidado a mí la palabra de cómo se le denomina al grupo de los estados financieros, se me ha olvidado en estos momentos, no recuerdo ahorita. Pero si bien no forma parte de las estructuras o no tienen estructuras similares a los demás estados financieros, se considera como tales porque usted ahí explica, usted ahí sustenta, usted allí da a conocer la estructura explicada de sus estados financieros, sobre la base en la cual se elaboraron, que tendría que ser NIF para pymes, ¿verdad? Los incrementos o disminuciones de las cuentas, por qué se dan, eh, justifica los métodos de evaluación de inventarios, si usted cambió método, por qué lo hizo, y la autorización que tiene que tener del Ministerio de Hacienda por haber cambiado método de evaluación de inventario, y realmente son pues como notas explicativas de cómo usted elaboró sus estados financieros y sus registros contables. Posteriormente, ya de haber elaborado los estados financieros, usted procede a analizarlos e interpretarlos. Y para esto, pues usted necesita estados financieros de periodos anteriores, no de 5 años atrás, sino que por lo menos de uno, puede comparar uno o dos periodos anteriores, ¿verdad? ¿Y esto para qué le va a servir? Para tomar decisiones, ¿verdad? O sea, el análisis e interpretación de estados financieros yo lo hago con 2 o 3 estados financieros anteriores. Quiere decir que si yo quiero hacer un análisis de los estados financieros del 2021, que son los que ya deberían de haber estado elaborados, necesito 2020 y 2019 o simplemente 2020, ¿verdad? Y así puedo hacer una comparación entre años, entre sus razones financieras, sus índices financieros, justificar algún incremento o disminución y también pues tomar decisiones sobre la base de ese análisis que se realizó. Bien, por último, tenemos la clasificación de la contabilidad en función del usuario. En este caso, pues nosotros podemos identificar dos tipos de contabilidad, ¿verdad? Y para qué usuarios está destinada. Primero tenemos la contabilidad financiera, que es un sistema de información que se dirige específicamente a usuarios externos, inversionistas, instituciones financieras, proveedores, acreedores comerciales, clientes, el Estado, entidades aseguradoras, ¿verdad? ¿Y por qué le interesa a todos ellos la información financiera? Lo que yo les pueda dar a conocer con la contabilidad financiera, cómo van a tomar decisiones de mi empresa
sobre la base de esta información que yo les estoy dando a conocer. Simple, un inversionista necesita saber si su empresa está en pleno funcionamiento, si es rentable o no. Las instituciones financieras igual necesitan saber eso para ver de qué manera le ofrecen o le pueden otorgar un préstamo para que usted pueda financiar sus recursos o para lo que usted necesite en su empresa. Proveedores, saber qué tan rentable también es venderle a usted y saber qué tan rápido puede pagar o no las deudas. Los acreedores comerciales, igual, ¿verdad? Los clientes, puede ser, por ejemplo, una institución bancaria, si publica sus estados financieros, ver las tasas de rentabilidad y qué tanto conviene tener dinero ahorrado en X entidad financiera o en X banco, cooperativa. Y el Estado, pues obviamente por los impuestos que pagamos, ¿verdad? De los impuestos que declaramos, si de verdad usted, lo que usted declara es lo correcto, se apega a los impuestos que está pagando. Y ahí es también donde surge el otro tipo de auditoría que es fiscal o tributaria, ¿verdad? Si no coincide su información con la que manda, pues ahí también, ¿verdad? Ya hay una alerta para el Estado y ahí pues donde así repentinamente le llega una auditoría tributaria. Permítanme un momento. Por último tenemos la contabilidad administrativa, cuyo sistema de información está destinado a usuarios internos, ¿verdad? Como los gerentes y aquellos que toman decisiones dentro de la empresa, cuyo carácter es opciones y además emplea una base predeterminada. Bueno, más que todo la contabilidad administrativa es la destinada para usuarios internos que son quienes toman decisiones sobre la base de las actividades internas de la empresa, ¿verdad? Sobre algo que puede afectar internamente a la empresa. Procedimientos, personal, materiales, si es institución, si es una industria, procesos administrativos, en fin, todo lo que tenga que ver de la parte interna de la empresa. Bien, me gustaría saber, jóvenes, si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver hasta el momento o algún comentario. Creo que alguien escribió. Ah. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, no sé si la plataforma de ustedes ya la actualicé. Es que creo que no lo hice por el problema que les comentaba del choque de materias. Pero sí, voy a subir la presentación, voy a subir la grabación de la clase, ¿verdad? Porque ahí hasta van a ver cómo cambio pantallas, porque es otra forma en la que estamos grabando ahorita, porque tenemos problemas con el Classroom. No, perdón, con el Google Meet. Pero sí, voy a subir todo, no se preocupen. ¿Otra duda, jóvenes? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Los catálogos? Sí, sí, sí. Sí, solo tengo que escanearlo porque lo tengo en físico y los que he subido en años anteriores no mucho me gustan. Entonces sí, sí se los voy a subir también. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, eso es práctico. Pero eso lo vamos a hacer en Excel, ¿verdad? Y lo vamos en su momento, cuando ya estemos trabajando en eso, todavía no se me adelante. Cuando ya estemos trabajando la práctica, lo vamos a aprender a hacer en Excel y lo vamos a aprender a hacer de forma manual también. Porque el libro diario en Excel se facilita más porque usted puede hacer las sumas y todo, pero también lo vamos a aprender a hacer manual porque de las dos formas vamos a hacerlo, porque les decía yo, recordemos también que las evaluaciones parciales iban a ser presenciales, ¿verdad? Para los que sí, tiene que ser así. Aunque los que no vengan o traen su computadora o no sé, ya voy a ver de qué manera podemos hacer para realizar las evaluaciones en los parciales.
¿verdad? Porque todavía estoy allí viendo de qué manera puedo hacerlo, porque se me van a dividir, unos van a venir y otros no. Entonces, tengo que ver ahí de qué manera organizo. Pero igual en el transcurso del periodo, del ciclo, vamos a ir viendo, pero sí lo vamos a aprender a hacer de las dos formas, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Bien, si no tenemos dudas, les pido por favor que pongan su nombre en el chat para que yo pueda tomar su asistencia de este día, ¿verdad? Su nombre completo, por favor. Y nos estaríamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas gracias a todos por haber asistido este día y les recuerdo que si hay alguien que tiene problema con una materia que le choca, por favor escríbame, ¿verdad? Si no, pues así quedamos. Cuídense mucho, feliz día. Sí, está bien, aquí la espero, aquí espero. Gracias.